Aquí se respeta paz. Bienvenidos a Barrio Pablo Escobar. Bueno, estamos acá en la estación El Poblado, desayunando. ¿Qué estás desayunando? El palito de queso. Palito de queso. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Muy bueno. Muy bueno. La comida colombiana. Sí. Y ahorita se comió una empanada. ¿Qué traía la empanada? Pollito Pollo. Sí. con salsa picante. Muy picante. Demasiado. Bueno, más adelante les estaremos mostrando otros lugares de Medellín. Hay que hacer la fila para sacar la cívica. Vamos a empezar por el Parque de las Luces, o también llamado Parque Cisneros. Y ya de ahí vamos todo el recorrido por el centro y vamos al Parque Bolívar, donde quieres visitar. ¿Dónde hicieron? ¿Quieres explicarnos por qué quieres ir a ese parque? Vamos al Parque Bolívar para ver dónde hicieron la serie Narcos. Vamos en metro porque es obviamente la mejor forma de llegar y, o sea, no puedes venir a Medellín sin subirte al metro. No. ¿Es seguro viajar en metro? Muy seguro. Acá tenemos algo llamado la cultura metro, entonces las personas respetan mucho este espacio y siempre hay algún policía acá dentro de cada estación. También están las cámaras de seguridad y si alguna persona, digamos, que intenta robar, lo graban las cámaras y no lo dejan volver a ingresar al sistema. Wow, cuánta gente. Está muy lleno y eso que no es hora pico. Esta zona se llama La Alpujarra. Allí queda la alcaldía de Medellín. Es como una zona muy turística. ¿Muy turística? Sí. ¿En serio? Sí, pero más adelante. Yo sé que de pronto los lugares muy turísticos no te llamen la atención y quieras ver como más acerca de, pues, de cómo vivimos nosotros, pero es parte importante ver estos sitios y ya luego mirar como los lugares como más comunes. ¿Qué año es? ¿Me cortas? ¿Es la estación de tren? Sí, era una estación de tren. Bueno. Y acá es donde tú quieres ir. Aquí grabaron la serie Es la Narcos. escena, sí. Avena y Antes de que guarapo. lo organizaran. ¿Qué es avena y guarapo? Guarapo es una bebida, es muy similar. ¿No es lo que bebí ayer? Ayer, ¿qué tomaste? Algo de limón. Ajá, es como algo con limón. ¿Y avena? ¿Es de leche? Avena. ¿Conoces la avena? ¿Has tomado avena? ¿Es de leche? Tiene un poquito de leche, pero... O sea, uno cuando viaja necesita las fotos de recuerdo para, no sé, dentro de 20 años recordar estos momentos. Yo sé que las personas que nos están viendo van a estar de acuerdo. Es muy importante la foto. Vamos pues. Pues, para allí pues. Olga, por Dios. Por Dios, o mejor dicho, estás aprendiendo muy rápido. Lamentablemente no has aprendido por mí, sino por las series. Sí. Lo cual me preocupa mucho. ¿Qué te parecen nuestros negocios? Y ese de Adidas, por ejemplo, es original. Obviamente. Uy, claro, súper original. Hecho aquí en En Colombia, allí. ¿Qué es peligroso? No te sabría decir. Pues, o sea, para sacar mi celular creo que no hay problema. El tuyo no sé. Ay, yo tampoco. Vamos a arriesgar. Después que conste que ¿Qué me lo dijiste? se lo advertí. Mientras que se está viendo la persona que está haciendo la actividad, otra persona se acerca por detrás y te saca el dinero. O sea, aquí hay que tener cuidado. Sí, es mejor no prestarle atención a ese tipo de cosas. Bueno, en este momento estamos en la estación Parque de Río y
Ahora vamos para el Museo de Antioquia. En la parte de afuera están muchas de las obras de Fernando Botero. Lo bueno de venir en semana es que no hay tanta gente. Ah, por los fines de semana hay más. Sobre todo los sábados, porque los domingos la verdad el centro es muy solo y no les recomiendo venir al centro en domingo. No sé si ves que esa estructura parece como terminada. Como ves en la parte de allá está pues con los colores negros, pues está como pues tiene su decoración completa. Gracias. Lo que pasó fue que se les acabó el presupuesto, entonces les tocó dejar la obra por la mitad, pero pues iba a ser como más grande esa estructura. La de ella, 3 pares y 5.000 medias de ella. 3 pares de media valen 5.000. Hay 3 pares y 5.000 medias. Olga está cansada, ¿cierto? Un poquito, es porque hoy está haciendo muchísimo sol. ¿Llegamos dónde, Olga? Este es el Paseo Junín y ya vamos a llegar al Parque Bolívar. Hasta ahora, ¿qué te ha parecido el centro? Bonito. Bastante Toma. ordenado. ¿Sí? Sí, Yo diría que es un poquito visto- caótico, pero he visto interesante. peores. asado, se cazuela, se va paisa. Vamos al momento más importante de este vídeo. Para él. Para- Los otros lugares que les muestro, yo sé que a ustedes les van a interesar. No, esto es... Aquí hicieron la película Narco. Puede ser. Pero tú sabes cuál es el banco. Yo creo que debe ser como este, ¿no? No, era el segundo. Ah, está ocupado. Pero hay ¿Te gente... parece bien este? No, tiene que ser... Pero Ese. está ocupado. Ahí vamos a sentarnos. Aunque creo que en la película era un poco diferente. Es que lo modernizaron. Yo creo que en la película pudo ser este. Sí. A ver, Olga, qué mentira descubrimos. Que aquí no se puede comprar helado donde... De pronto en los años 90, cuando Pablo estaba viviendo y haciendo su vida, sí vendían helados. Ahora se llama el lugar La Polonesa. Me suena polaco. El licor. El mejor. ¿Hay algo que yo no veo? Bueno, ¿qué les cuento? En este momento estamos caminando, súper juiciosos, por el barrio Buenos Aires, que está muy cerca, a un barrio que mi amigo quiere visitar. ¿Nos puedes contar qué barrio es? Barrio Pablo Escobar. ¿Qué Que esperas fue encontrar ahí? construido por De sorpresa. ¿Se lo Pablo esperaban? Escobar. Estamos tomando un pequeño descanso. Porque yo no estoy cansado. tú No, estás- entonces parémonos. A mí me gusta caminar. Él no estaba preparado para caminar tanto, lo estoy poniendo acá a hacer ejercicio. Nosotros acá caminamos mucho y sobre todo yo. A mí me encanta caminar, no hago ejercicio, no me gusta el deporte, pero caminar sí lo disfruto. Entonces vamos al barrio. Vamos al barrio porque no quiso conocer el museo. Yo quise. El Museo Casa de la Memoria. Lugar muy muy bonito, pero él quiere conocer el barrio. Es que subimos la montaña prácticamente. Medellín está prácticamente a
construida sobre laderas por las cordilleras, entonces la mayoría de las calles son así. Y hay unas calles que son mucho más empinadas, eso está relativamente normal. Aquí por lo menos no hay tiendas. Sí, él está sorprendido porque en el centro habían muchas tiendas, pero eso es pues una zona de comercio. La gente va al centro a comprar. Entonces es la vida social de la gente del barrio. De los señores mayores, sí. Los jóvenes probablemente vayan al centro comercial, la central, pues tener en sus casas con sus celulares o haciendo tareas. Parque La Milagrosa. Por lo menos no se cierra en casa. Sí, es que es bueno tomar aire fresco. Mira, una barbería. Pues eso es lo que yo estaba buscando. Ah, ¿te quieres hacer ahí? Sí. Sí. Aunque me da miedo. No sé si te lo recomendaría, pero No me pues lo vienes a otro país a experimentar algo nuevo. Dígame en qué otra parte vas a ¿Me vas a- encontrar un lugar así. No, No hay solo en otro. Colombia. Hola, ¿tienes disponible para...? Prácticas de hacer comer, pues que Ah, ok. para más tarde. Bueno, O sea que ustedes hacen estos como para... La comunidad para nosotros a la vez. Ah, ok. Lo he visto. Ni en foto yo creo. ¿dónde vamos? A ver. Según Google Maps, no confirmo nada. Vamos a mirar si sí existe. Hay un monumento que se llama, pues, conmemorativo de Pablo Escobar. No sé por qué. ¿Quién era Pablo Escobar? Un señor que le gustaba, pues tenía una profesión muy extraña. Mentira. Nombre de negocios. ¿Y qué negocio? Pero bueno, cada quien. Un cambio estratégico también forzado. Sí, la gente de la cuenta de Chelsea Uruguay que está siguiendo el objetivo, de la quiere mandar. Ahí como me veo con nuevo corte en el barrio Pablo Escobar. 16 mil pesos. Olga, ¿a ti te gusta Pablo Escobar? ¿Gustar en qué sentido? O sea, ¿crees que era una mala persona o buena? Mala, Mala. a mi percepción. Sí. Cada quien, pero a la mía no era una buena persona. Ahora las casas que vemos aquí lo construyó él. O sea, él dio dinero, ¿no? Y las personas después de eso Lo adoran. sus hogares. Sino que en sí la pregunta es complicada y me pone en una postura complicada. Te hago la misma pregunta, que las preguntas van de parte y parte. ¿A ti te parece Pablo Escobar que era buena persona? Pues yo no creo que era una buena persona. Necesitaba también apoyo de la gente común, porque él quería ser político, necesitaba apoyo de la gente común, Una decisión estratégica, ¿no? y su estrategia era comprar a la gente. No tuviera la intención de feminismo, porque si hubiera sido así, yo creo que no solamente hubieran sido un barrio, sino más barrios, porque le alcanzaba dinero. Sí. Ay, mira. Ah, sí. Una muy bonita vista. Aquí se respeta paz. Bienvenidos a Barrio Pablo Escobar. Y esa figurita se llama el niño de Atocha. Supongo yo que debe ser eso. Ni idea. Vale, Como te dije, no es mi personaje favorito. ¿Quién es tu personaje favorito? Jesús. Shakira. Shakira. Sí, puede ser. Ay, no, Hola, es buenas esto. tardes. Si quieres haces un recorrido y grabas. Pero yo me voy a sentar es como más bien aquí en la...
Aquí es donde mataron el ministro de Justicia, Lara Bonilla. Aquí ofrecen dinero por la cabeza de Pablo Escobar. Aquí Escobar en los Estados Unidos. Aquí cuando lo detuvieron, cuando lo mataron. Los libros. Un Popeye sicario de Escobar. Es que me gusta la vista desde ese barrio, se ve toda la ciudad desde este barrio. La entrada a ese sitio es gratuita, aunque se puede dejar dinero por el mantenimiento del lugar. Voluntario, un aporte voluntario. Sí. Chao amigos.